Bienvenidos, en este video les mostraré cómo sublimar una taza sin cometer errores y que les quede perfecto. Hablaremos de 9 pasos muy importantes que tienen que saber y conocer. Comencemos. Para sublimar una taza requerimos hojas de papel de sublimación de secado rápido, ya que las tintas para sublimar tienden a secarse lentamente a comparación de las tintas de uso normal. Por esa razón necesitamos hojas de papel de secado rápido. Cinta térmica lo usaremos para fijar nuestro diseño a la taza y evitar que el papel se mueva y que la sublimación salga de manera incorrecta. Para poder realizar la sublimación necesitaremos una plancha para taza para poder transferir el diseño de papel a la taza, una impresora adaptada para sublimación que requiere tintas especiales para este método de personalización. Como vendedor o emprendedor, queremos entregar siempre un excelente trabajo, pero buscamos la manera de ahorrarnos unos cuantos pesos. Para entregar un trabajo de calidad, siempre lo mejor es trabajar con productos de calidad. En el mercado existen varios tipos de proveedores de tazas con diferentes precios, y esto se debe a que en el mercado existe variedad de calidad de tazas, como son calidad B, calidad A y calidad AA. Esto se debe a la cantidad de polímero o sustancia que las tazas tienen de recubrimiento. Las tazas de calidad B, por lo general, no se pueden sublimar en su totalidad y al poco tiempo el diseño se va desprendiendo. Por eso, cuando vayas a sublimar una taza para venderle a tus clientes, usa las tazas de mayor calidad, aunque tengas que gastar unos cuantos pesos más. Tus clientes estarán muy satisfechos y te recomendarán a otros futuros nuevos clientes. Para trabajar la parte de edición existen muchos programas de los cuales son muy buenos. En este video te hablaré del programa que más uso y de cómo configurarlo para poder obtener una excelente impresión. Iniciaremos abriendo Photoshop. Una vez iniciando el programa, nos dirigiremos a la pestaña de archivo. Daremos clic en nuevo. En esta ventana nos aparecen varios campos que tenemos que llenar y configurar. Le daremos un nombre, el que nosotros queramos. En anchura le daremos 20 y seleccionaremos centímetros. Pueden trabajar en otro tipo de medida, pero en mi caso trabajo con esta medida que es la más estándar y lo dejamos en 20, porque al momento de imprimir siempre se crea un marco en la hoja, el cual con 20 centímetros no tendremos problema alguno. En altura le daremos el valor de 9.5 centímetros. Esta medida corresponde a la altura que tiene la taza. Trabajaremos en esta medida porque realizaremos una taza full print o de impresión completa. En resolución le daremos el valor de 300. Esta medida es ideal al momento de imprimir y se notará excelente la resolución de impresión. En modo de color trabajaremos en CMYK, tomando en cuenta que las tintas que usamos son CMYK, que son cian el azul, magenta rojo, yellow amarillo y black el negro. Al trabajar en este modo veremos que el diseño cambia un poco los tonos de color. Esto se debe a que al momento de imprimirlo saldrán con los colores más apegados a la realidad y como lo vemos en la pantalla. Cuando trabajas en modo RGB, los colores que ves en pantalla cambian bastante al momento de imprimirlo. Por eso lo ideal es trabajar en modo CMYK. Lo demás lo dejamos por defecto. Una vez configurados los parámetros mencionados, procederemos a darle en OK. Todo ese espacio en blanco que observan es el tamaño de la taza. Como en este video veremos una sublimación full print, usaremos todo el espacio. Ahora agregaré un diseño que ya tengo hecho, para no alargar el video. Nos vamos a la carpeta del diseño, lo seleccionamos y lo arrastramos al programa. Ahora ajustamos la medida del diseño a la medida de nuestra mesa o área de trabajo. Ahora vamos a darle a imprimir. Para eso tenemos dos métodos: dirigirnos a la pestaña archivo, damos clic y nos vamos a la opción que está más abajo, que es imprimir. Esta es la primera opción. Para la segunda simplemente presionamos la tecla control P.
y nos abrirá el cuadro de configuración del programa para imprimir. En este cuadro, en la opción de impresora, seleccionamos nuestra impresora cargada con tinta de sublimación. En la opción de administración de color seleccionamos Photoshop gestiona los colores. Ahora, en perfil de impresora, como pueden notar, yo tengo seleccionado ColorMake. En este apartado, dependiendo de la marca de tinta que usen, esa marca te tiene que proporcionar un perfil de color. Ese perfil es un archivo descargable. Por lo general, las marcas las ponen en sus páginas para que las puedan descargar de manera gratuita. En la descripción del video le dejaré el link de descarga del perfil de color de la marca ColorMake, que es la marca de tinta que uso. Damos clic en el link y nos abrirá esta página. Nos dirigiremos a la parte de abajo y damos clic en esta opción. Al darle clic, se nos abrirá esta ventana de descarga. Seleccionaremos la ubicación de guardado y damos guardar. Se nos descargará automáticamente el perfil de color. Nos dirigimos a la carpeta donde descargamos el archivo, damos doble clic al archivo RAR, seleccionamos la carpeta y la descomprimimos arrastrando la carpeta. Abrimos la carpeta, damos clic derecho y en este archivo le damos instalar. Se instalará automáticamente. Una vez instalado, regresamos al programa y ahora seleccionamos el perfil de ColorMake. En esta opción lo dejamos así tal cual y en interpretación, ojo aquí, esta opción es importante para poder obtener una excelente impresión. Damos clic y nos muestra 4 opciones. No daré tanto detalle de todas las opciones, pero yo les recomiendo 2 opciones a utilizar, las cuales son perceptual y colorímetro relativo. Estas 2 opciones nos dan una impresión muy buena y con buenos colores, pero en lo personal yo siempre trabajo con perceptual. A comparación con el relativo, este aclara un poco más los colores. Así que cuando usamos unos colores un poco más oscuros, al imprimir, salen con un poco más de iluminación. Y el relativo tiende a oscurecer un poco más los colores. En compensación de punto negro, le daremos clic para dejar activa esa opción. Eso hace que el color negro salga más definido. Ya teniendo configurado la aplicación de diseño, nos pasamos a configuración de impresora. Para configurar la impresora debemos darle clic a la opción de ajuste de impresión. Al darle clic nos debe aparecer esta ventana. En dado caso que no le salga esta ventana o que no le aparezca el botón de ajuste de impresión, eso se debe a que no tienen instalados los drivers o controladores de la impresora. Para ello deben visitar la página de la marca de su impresora y buscar los archivos de su modelo y descargarlos. Continuando, en esta ventana haremos lo siguiente. En la ventana principal, que es en la que estamos, en tamaño de documento seleccionamos el tamaño de nuestro papel a utilizar. En mi caso estoy usando un papel A4. En orientación debe ser vertical. En tipo de papel, en este apartado, varios hablan de seleccionar Papermate o Paper Glossy, pero en mi caso uso la opción de papel normal, ya que las hojas que uso son similares al papel normal, y en todo este tiempo que llevo en este negocio, no he tenido problemas. Así que yo les recomiendo que lo dejen en normal. En la opción de calidad, siempre seleccionen calidad alta. Al seleccionar esta opción, nuestra impresora tardará más de imprimir y consumirá más tinta, pero en serio vale la pena. Así siempre entregaremos un trabajo de calidad y no se preocupen, da para muchos trabajos, como para más de 500 hojas, así que siempre dejen la opción en alto. Las demás opciones dejarlas tal cual está. Ahora nos pasaremos a la pestaña de más opciones. Damos clic en tamaño de documento, lo dejamos así en A4. En papel de salida debe estar igual que el tamaño de documento. Estas opciones deben estar desactivadas. En corrección de color, aquí daremos clic a la opción de personalizado. Ahora le damos clic a la opción de avanzado y se nos abrirá esta ventana. En esta ventana le damos clic a la opción de sin ajustes
de color y damos en aceptar. En esta opción lo dejamos sin ajustes de color porque previamente usamos el perfil de color que descargamos e instalamos. Ahora continuamos con ajustes adicionales. En esta opción debemos deshabilitar las opciones de giro de 180 grados y alta velocidad. Esto lo hacemos porque si dejamos en alta velocidad podemos encontrarnos con el problema de camino de hormiga en las impresiones, y esto se debe a que los rodillos de la impresora hacen contacto con el diseño y esos rodillos se manchan y en consecuencia dejan esos puntos llamados caminos de hormiga. Y esto es normal, ya que estamos usando tinta de sublimación, las cuales son de secado lento. Por eso debemos usar papel de secado rápido y deshabilitar la opción de alta velocidad. Ahora, en opción de espejo, siempre debemos dejarlo activado. Y esto es fundamental tenerlo activado, ya que en sublimación lo que hacemos es transferir la tinta del diseño que está en la hoja al producto final, como son las gorras, playeras, termos, rompecabezas, llaveros, o como en este caso, en una taza. Y para ello, toda impresión debe estar en modo espejo. Ahora, después de configurar todos los parámetros de la impresora, nos dirigimos a la opción de añadir y retirar opciones y damos clic. Nos aparecerá este cuadro. En el apartado nombre le daremos el nombre que queramos. En mi caso le daré sublimar para que pueda identificarlo más rápido. En icono le damos a cualquiera de estas opciones el color que guste. Ahora le damos al botón guardar. Y como pueden ver, en la ventana izquierda se nos crea la opción con el nombre que le dimos. Le damos al botón cerrar y ya podemos ver cómo nuestra configuración para sublimar quedó guardado. Cada vez que vayamos a realizar una impresión, ya solo vamos a seleccionar la opción que creamos y todo lo que configuramos se hará en automático. Lo siguiente es darle en aceptar antes de mandar a imprimir. Como pueden notar, en este cuadro vemos cómo nos muestra nuestro diseño y en el cuadro blanco, pues aquí nos indica en qué parte de la hoja se imprimirá nuestro diseño. Para ahorrar y reciclar la hoja que usaré, moveré el diseño hasta la parte de arriba y así poder usar más adelante esta parte restante de la hoja. Ahora, ya configurado todo, le damos a imprimir. Si nos sale este aviso, quiere decir que todo nuestro diseño no saldrá en la hoja. Se recortará de los lados, solo un poco a causa de los márgenes que deja el programa. Le damos en OK y la impresora comenzará a imprimir nuestro diseño. En lo que termina de imprimir nuestro diseño, un consejo muy importante que les doy y que es necesario para que su taza quede excelente, es que después de que su diseño se termine de imprimir, dejarlo reposar o secar por un mínimo unos 20 o 30 minutos. Si lo puede dejar más tiempo, excelente. Esto es para que la tinta se pueda secar bien y no se nos manche nuestro diseño o taza al momento de manipular la hoja. Esto se lo comento porque me pasó en una ocasión que después de imprimir, pasados 5 minutos de salir la hoja, empecé a manipular el diseño y lo coloqué en la taza. Y al sublimarlo, la taza tenía mancha por varias partes. Llegué a la conclusión de que no esperé lo suficiente para poder manipular la hoja. Así que esa taza no se la di a mi cliente, porque si entrego un trabajo mal hecho, ese cliente se iría decepcionado y no me recomendaría. Así que hay que esperar y dejar secar bien el diseño. Pasado el tiempo suficiente para que su diseño se seque, debemos cortar las orillas. Esto es muy importante, ya que casi siempre las impresoras dejan residuos de tinta en las orillas de las hojas. Como las tintas son opacas, ni siquiera nos damos cuenta. Por eso siempre cortan las orillas para evitar esos problemas. En este video les mostraré cómo usar la prensa que yo uso. Quizás tú tengas algún otro modelo o de otra marca, pero en todas la configuración casi siempre son las mismas. Como ven, mi prensa tiene solo un panel. Quizás sus prensas tienen 2 paneles. Eso quiere decir que el tiempo y temperatura se manejan en cada panel. Ahora, lo primero que debemos hacer es calibrar o seleccionar la presión de la prensa. Para ello colocamos la taza
en el equipo y con esta palanca que trae la prensa jalamos y cerramos. La presión debe ser media, que la resistencia tenga una presión suficiente para que la taza no se mueva. No debemos darle una presión tan fuerte porque la prensa puede generar grietas en la taza. Así que la presión debe ser media. Que al momento de cerrar no te cueste mucho trabajo poder cerrarla. Incluso que con 2 dedos puedas cerrar la prensa. Ahora toca encender el equipo. Lo conectamos y para encenderlo atrás trae un interruptor el cual movemos hacia arriba para encender. Como ven, mi prensa está configurado para grados Celsius. Yo trabajo con esos parámetros. Los parámetros estándar y más recomendados para sublimar tazas son 180 grados Celsius y 180 segundos. Yo en lo personal uso esos parámetros y nunca he tenido problemas. Si a ti con esos parámetros el diseño sale con bajo color o con partes donde quedan espacios blancos o no hay mucho color, puede ser a causa de la presión, que la presión sea baja y la resistencia no pueda darle suficiente calor en algunas partes para transferir el diseño. Otro problema puede ser que tu resistencia ya está fallando y no calienta lo suficiente, o en algunos lados no llega la temperatura indicada. Este último problema pasa mucho en prensas chinas y o de baja calidad, ya que esos equipos no sirven para trabajar en periodos medios o largos de tiempo. Para configurar la temperatura y el tiempo, pulsamos el botón amarillo que dice Setting o Configuración. Al darle un clic, nos marca SP. Esto nos indica temperatura. Con las flechas que tenemos a un lado, modificamos a la temperatura y lo colocamos en 180. Una vez configurado, apretamos el botón amarillo y nos mostrará ST, que nos indica el tiempo. Con las flechas configuramos a 180. Una vez configurado, apretamos el botón amarillo. Ahora la temperatura empezará a subir. Solo nos toca esperar a que la temperatura de nuestra prensa llegue a 180. Colocar el diseño en la taza. En lo que la prensa llega a la temperatura requerida, empezamos a colocar el diseño en la taza. Ya cortamos nuestro diseño. Ahora lo colocamos en la taza. Centramos bien nuestro diseño, procurando que el diseño cubra todo el borde de la taza, tanto arriba como abajo. Centramos bien en la parte del asa de la taza, que quede a la misma distancia. Una vez centrado y colocado, colocaremos cinta térmica para que sujete el diseño en la taza. Pegamos la cinta en varias partes para que nuestro diseño quede bien sujeto. Y así es como debe quedar el papel con el diseño en la taza. Como paso final, colocaremos nuestra taza en la prensa. Como ven, la temperatura llegó al grado deseado. Colocamos la taza, cerramos la prensa. Y una vez cerrada la prensa, el cronómetro de tiempo empezará a correr, gracias a un sensor que tiene la prensa que se activa al cerrarse. Esperamos que transcurra el tiempo. Una vez transcurrido el tiempo, la prensa emite un pitido o sonido, lo cual nos indica que el cronómetro llegó a 0 y nuestra taza está lista. Apagamos la prensa, lo abrimos y sujetamos la taza por la parte del asa, ya que la taza está muy caliente y podríamos quemarnos. Ahora despegamos de un lado, levantamos esa parte del diseño para corroborar cómo quedó nuestro diseño. Como ven, el diseño quedó excelente en la taza. Ahora procederemos a retirar todo el papel. Y es así como queda nuestro diseño terminado. Así concluimos con este video. Ahora podrás sublimar las tazas sin cometer errores y sin desperdiciar insumos y sobre todo dinero. Si llegaste al final de este video, te invito a darle me gusta y que te suscribas. Así me apoyas muchísimo y motivas para seguir subiendo nuevo contenido y compartiendo mis conocimientos. Nos vemos pronto.